Muy buenas a todos. En esta ocasión tengo el privilegio de poder conversar con una serie de personas, que aquí ya no estamos hablando de una entrevista a una persona ni a dos, sino que ya estamos hablando de prácticamente una sesión de personas donde podamos conversar. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el fútbol, algo que a todos nos gusta acá. Todos somos bien futboleros. En lo personal, yo no lo he comentado tanto en mis videos, pero sí que tengo mucho cariño a este deporte. Así que vamos a comentar un poco sobre lo que es el fútbol, pero en relación al contenido que hemos ido viendo, perdón, en este canal, que es principalmente la psicología de masas, cómo se puede ir montando un pensamiento y dirigir a la población, y su relación con el fútbol. Así que les doy la bienvenida a esta charla, a este coloquio, como quieran llamarlo. Bienvenidos a este programa. Bueno, Hola, eso. hola. Gracias por la Aloha, bienvenida. Pantoja. Gracias por su, Faltó que gracias por su pusieran entusiasmo. el símbolo de aplauso. Sí, claro. El cotillón. Claro, Oh. un pequeño emoji. Bueno, chiquillos, como yo les dije en esta breve introducción, yo he hablado en mis videos de psicología de masa, de cómo se impone un pensamiento, de cómo se vaya moldeando la población en torno a ese pensamiento, y cómo el sistema finalmente impone ciertas cosas que ellos ya han, habían predicho, ¿cierto? Han predicho que la población se va a comportar de esa manera. Y el fútbol cobra fuerza porque siempre está esta idea, principalmente de personas que no les gusta el fútbol, pero que dicen, no, pero es que el fútbol es una herramienta del sistema, es un opio del pueblo, no hay que dirigir las energías en el fútbol, hay que concentrarlas en todas las injusticias sociales, etc. Y ahora vamos a ver qué hay detrás de eso, si es válido o no, cuál es el argumento desde nuestra posición, que somos fanáticos del fútbol finalmente, o sea, lo estamos hablando con conocimiento de causa. Así que lo primero que vamos a conversar, y quiero que me den su opinión cada uno de ustedes, es si es el fútbol el opio de las masas y una herramienta del sistema para extraer de los verdaderos problemas en la sociedad. Parto con quien quiera partir, con Daniel. Bueno, yo considero que considerarlo como el opio de las masas, el opio del pueblo, es una medida muy simplista en ese sentido, porque considera al ser humano como un ser de repente muy unidireccional, que no puede dirigir su atención a más cosas, o que solamente como que se define por una actitud sobre su vida. Y de repente puedo entender esto desde el punto de vista como el desconocimiento, porque para bien o para mal el fútbol es como uno de los deportes, es el deporte más popular del mundo en general, y también es una actividad que se muestra muy públicamente. Pero, por ejemplo, nadie muestra de repente cuánto tiempo pasa viendo memes en Facebook, o cuánto tiempo pasa escuchando música en su pieza. Entonces, por eso de repente da esa impresión de que está toda esta masa de gente con el único objetivo que solamente piensa en fútbol, pero en el fondo es el único, es como lo que se ve para afuera, pero para adentro pueden ocurrir un montón de cosas. Y personalmente, o sea, compartido con muchos fanáticos del fútbol que también tienen como tienen toda una vida atrás. O sea, el fútbol, quizá por muy fanático que uno sea, puede ser el 20% de la vida de alguien, quizá menos. Entonces, considero de que queda esa impresión por toda la expresión muy fanática y muy hacia afuera de lo que es el fútbol, pero que en el fondo no es algo como que, vi un partido en la tarde, así que ya no voy a hacer nada más, no voy a pensar nada más, no voy a leer a Traukowski, a Dostoyevsky, no voy a cultivar mi mente, no voy a hacer nada, solamente pienso en fútbol, fútbol, fútbol. Y es como, no, las personas no son tan unidireccionales. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Daniel. O sea, yo creo que, como dices tú, no hay una sola persona que solamente se base en el fútbol, por más fanática que sea, ¿cierto? Y con fútbol me refiero, también se puede extrapolar a cualquier otro ámbito, que puede ser la música, puede ser cualquier cosa que genere fanatismo, pero finalmente no es solamente uno de lo que nos valemos, no es solamente una de las cosas que nos valemos, a eso me refiero. Ahí hay un punto interesante porque igual, por ejemplo, yo considero que
si bien es cierto, como dice el compañero, hay muchas cosas en las cuales nosotros hemos sido como absorbidos como masa un poco, ya sea, no sé, a través de la tecnología, de la música. Yo, yo siento de que el fútbol ha sido una de las áreas en las cuales no existe una intencionalidad detrás, ni en la creación del fútbol, ni en la organización de un partido de por sí, para que actuase como lo pide el pueblo, pero sin embargo han habido ocasiones en que sí se han aprovechado de este para ciertas situaciones de manipulación. Entonces yo creo que un poco hay que como que desmenuzar ese tema, ya que si bien es cierto la opinión cegada de que el fútbol es el opio del pueblo y que y que todos los que lo seguimos fuésemos como una especie de mono, weón, que le pegan al bombo todo el rato. Sí, eso es una opinión bien cegada, pero también es interesante ese tema de cómo se han aprovechado del fútbol para de repente cagarnos, como si ese es un poco la weá que nos cagan. Porque, por ejemplo, como bien decís tú, en otra área, en la música, por ejemplo, han existido corrientes de cantantes y de géneros musicales que se han pensado para el control de masas, Sí, sí. pero el fútbol no, po. Por ejemplo, tenía la música, no sé, para reforzar un poco la idea, toda esta oleada de baladistas de los 60 que vinieron después de los chicos malos de los 50 fueron creados específicamente para que a la juventud no cayera en la inmoralidad, por ejemplo. Pero el fútbol no, pues el fútbol no nace con una intencionalidad en la cual uno puede, en la cual nosotros podamos ser absorbidos y ser víctimas de un yugo, ¿cachai? Y de manipulación mediática. Sí, sí, igual va en la línea de lo que decía Daniel también, que es esta idea de que por más fanáticos que nosotros seamos, no nos valemos solamente de ver fútbol, o sea, como lo que él decía, no por ser muy fanático del fútbol yo no voy a dejar de leer, yo no voy a dejar de hacer otras actividades. Sí, además de que igual Daniel tiene un punto súper importante que es como si se subestimara al ser humano, como si fuese tonto. Esto típico que en todos lados hemos escuchado, como este es un jugador de alguna opinión política, este que se dedica a jugar fútbol nomás, no puede hacer nada más, y es como, loco, es una persona también, vota, tiene los mismos derechos que uno, entonces no por jugar fútbol tiene como menos capacidad para opinar de las cosas de la weá que quiera, la verdad. Claro. Claro. Yo quería agregar una cosa con respecto a lo que dijo Daniel, igual ya había dicho el Felipe, que también el fútbol es catalogado como una cuestión como algo inferior, como una cultura inferior. Entonces, por ejemplo, cuando él decía, claro, tú podés leer como Dostoyevsky, podés leerte a Max, qué sé yo, ¿cachai? Como, claro, pero no es como la contraparte, ¿cachai? El fútbol y Dostoyevsky. Es como que el fútbol convive en el mismo escenario que todas estas cuestiones juntas, pues, ¿cachai? Como que no es entretención, pero no es solo entretención, sino que ahí dentro está lo social, lo político, lo cultural. Uno no dice de repente, sabéis que estoy en modo entretención y después me paso a modo político y me paso a modo social. Claro. Entonces, eso en Chile particularmente creo que se vivió mucho en los 90 como esta cuestión de lo político para los políticos, ¿cachai? Y y el resto cada uno en su área, como los futbolistas se dedican a hacer fútbol, ¿cachai? Los periodistas, qué sé yo, como todo en el área dentro de ese entretenimiento y creo que es una camisa de fuerza que ha costado salirse de esa visión porque los medios de comunicación tampoco ayudan, ¿cachai? Es como se crea este imaginario del hincha, del fútbol, de, del nacionalismo también, ¿cachai? Cuando juega la selección, como que se construye esa imagen y la gente le hace sentido, obviamente. Pero yo encuentro que el fútbol como herramienta cultural es muy potente dado el alcance que maneja, que se construyó al alero de los países, de los proyectos nacionales, ¿cachai? En Argentina, a mí me ha tocado igual estudiar el caso de la construcción de los barrios argentinos, los inmigrantes, y su relación con el fútbol, pues, ¿cachai? Que generaban identidad a través
de un club de fútbol, más que con la nación de repente. Entonces, eso te habla también de cuál es la importancia que tiene estas prácticas en nuestro diario vivir, ¿cachai? No es solo, no es como te dedicáis un fin de semana a mirar fútbol, sea ya como sin entretenimiento, lo que sea, pero está involucrado en en todas las cosas de tu persona, ¿cachai? Y entonces, por lo mismo es importante como darle una vuelta, o sea, no subestimarlo ni dejarlo ahí como, qué sé yo, ¿cachai? Se me fue como la idea de cerrar la idea, pero ya, creo que se entiende. Así que eso, a No, ver sí, si alguien sí, agregar. yo creo que todos a lo mejor podríamos estar de acuerdo en que, como dice Cristóbal, esta idea de los políticos o sea, la política, perdón, para los políticos también es una idea súper, bueno, que ahora es como todo lo contrario, porque ahora como que la política, ahora es, el entendimiento se pasó a la política, pero definitivamente que los futbolistas han hecho política y de hecho han ido en contra del sistema a través del fútbol. Un caso bien connotado fue el de Sócrates, ¿cierto? El de Sócrates, jugador brasileño que con Corinthians va a criticar el régimen dictatorial, o sea, una cuestión así súper profunda y súper hardcore para la época. Entonces, ahí vemos un poco que sí se puede hacer, definitivamente sí puede ser el fútbol como un vehículo político, en un fondo para sacar la voz y poder protestar contra el sistema imperante. Samuel, Perdón, que hable Samuel, que no ha hablado. Bueno, dale. Yo creo que toda esta mirada del fútbol de decir, no, que es alguien inferior, es porque de repente a mí me pasaba, por ejemplo, en el colegio, que yo no era de los mejores para la pelota, pero siempre jugaba. Me ponía al arco, cualquier cosa, pero ahí estaba yo, terminaba un partido y me iba a jugar otro partido. Y aunque la verdad jugara como una wea, pero estaba ahí. Pero me pasaba que típico que los cabros que eran como, ni siquiera los más mateos, porque los mateos eran terribles buenos para la pelota también, el otro resto era como, ay no, es que yo prefiero jugar en el computador porque es más estrategia y qué sé yo, y siempre mirando en menos a la gente que hacía deporte, la verdad. Y en el caso justo de mi curso era súper raro, porque no eran los que siempre están al fondo de la clase con el balón debajo de las mesas, hueviando antes de que le abrieran para el recreo, ¿cachai? Y seguir jugando la pelota. Aquí eran los de más adelante, eran los Mateos, y eso era lo bacán que tenía, porque siempre me pasó a mí en otros colegios o la verdad en cualquier otra situación, que cuando te ven futbolero, creen que al tiro es como, ay no, este está pegado, es juguito pelota, esa horrible frase, ¿cachai? Y también, o sea, ustedes mencionaron la música y las boy bands y todo, y hay mucha gente que también se cree bacán porque escucha, qué sé yo, post-punk o punk setentero y qué sé yo, y los Sex Pistols son una boy band armada a la mala. O sea, de hecho es súper bacán mencionarlo hoy porque hoy es el cumpleaños de Sid Vicious, o sea, sería el cumpleaños de Sid Vicious, y los Sex Pistols es una boy band que se armó porque llegó el Johnny Rotten, llegó a una disquería con una polera que era del Dark Side of the Moon, que decía Pink Floyd, y el compadre le escribió, yo odio Pink Floyd, y al tipo de la disquería le llamó tanto la atención que dijo, oye, loco, ¿sabéis que con esa actitud podemos armar una banda? Y ahí se armaron los Sex Pistols, pero si tú le decías eso a alguna intelectual de música que se crea superior porque cree que el fútbol es solamente algo como para los barrios y qué sé yo, algo así, que canche tierra, y si, no sé, por ejemplo, esa gente que mira mal al el barrio donde viene Vargas, donde viene Medel, o aquí en San Joaquín, algo así que estoy en Franklin, Vidal, ¿cachai? Encuentro que, no sé, no están muy bien, y yo creo que eso viene de la cultura de los 90 posiblemente. Porque antes, en los 80, si tú veías los estadios llenos, iban familias igual. Yo creo que el problema fue en los 90, cuando el fútbol los estadios estaban todos llenos, iban puros internacionales, venían puros internacionales a los equipos, y se empezaron a armar bien las barras bravas. Y ahí se empezó a estigmatizar mucho el fútbol. No sé si quizás con la Copa Libertadores del 91, pero sí por ahí. Por ahí se empezó a hacer el cambio, yo creo, en el público y en la mirada de otras personas de decir, ay no, mira, estos son picantes, rotos. A lo mejor el público ya empezó a tener más plata y comenzó a subir también los precios de la entrada, entonces
Ya las personas con más dinero quizás no iban a ver el Colo, no iban a ver la U, iban, no sé, a ver la selección, por ejemplo, o iban a ver un partido de la Libertadores, quizá, puede ser. Yo creo que lo que dice Samuel es súper importante en el contexto de los 90, pero no solamente por la formación de las barras bravas, sino que hay que un poco analizar cuál era el contexto de la sociedad chilena en ese momento. O sea, estoy hablando de un Chile que era terriblemente altanero, que decía que éramos los jaguares de Jaguares. Sudamérica, que prácticamente para el 2006 vamos a ser desarrollados, ¿cachai? Y yo encuentro que eso igual juega un poco con el creciente como clasismo igual, que hay con la mirada y el sesgo que se mira al fútbol. Siendo que en los 80, tal como dice el compañero, iba la familia al estadio, y si no iba la familia al estadio, estaba todo este fenómeno de los clubes del barrio que nace desde los 60 hasta prácticamente los 90. Bueno, incluso miembros de mi familia fueron partícipes de vías comunes, weas, que son aparatos igual, si uno lo ve de otra perspectiva, de resistencia también, tiene un valor político, eso es súper importante, sociopolítico. Entonces, en cuanto a lo que decía el Samuel, un poco tiene que ver, yo siento, con la mentalidad del chileno de los 90, que de ahí nace el arribismo y el clasismo con que se mira el fútbol. Sí, Mm. definitivamente. Sí. Yo quiero plantear, bueno, primero, Juan Carlos que no ha participado. Por favor. Juan Carlos, ¿alguna opinión? O sea, considerando lo que dijiste al inicio de que el fútbol es el opio del pueblo, yo creo que no. Por el tema de que si consideramos el opio como una droga que produce miles de sensaciones, el fútbol, aparte de producirlas, también es una cuestión que, si nos damos cuenta, por ejemplo, mundiales o que se ha hecho el deporte nacional en varios países del mundo, esta comienza a ser una cuestión que aplica a la problemática social y económica en muchas naciones. Y si te das cuenta, durante el transcurso de estas competencias, sirve para el olvido de muchos problemas que tengan los países en sí. Sí, sí. Sí, exactamente. Es verdad, sí. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Juan Carlos, y también me gustaría plantear un poco una pregunta que salió con un tema de colación que ustedes dijeron, que es esta idea de como que el fútbol es como la barbarie, ¿cierto? Es como, incluso lo dijeron ustedes, el tema ya más relacionado con las clases populares, como con esta idea de lo roto, lo picante, lo flight, etc. Pero también hay esta idea de una mirada, ¿cierto?, del fútbol que se ve distinto, que se ve un poco más, entre comillas, más malo, con esta mirada de que el fútbol está mucho más asociado con el tema patriarcal, con el patriarcado, con que va modelando estos sistemas patriarcales de poder, masculinos, heterosexuales, etcétera, ¿cierto? Por ejemplo, cuando murió, este queda bastante en evidencia, solamente para ejemplificar, no como caso estudio, pero para ejemplificar, fue la muerte de Diego Armando Maradona, ¿cierto? Cuando murió Maradona, surge este hate desde internet, ¿cierto? Principalmente desde personas que son más, que ascriben a un pensamiento mucho más, entre comillas, progresista o feminista, y dicen, no, pero que cómo estos hueones están celebrando, pueden celebrar a Maradona si fue un violador y no se dan cuenta que están cambiando. O sea, un ámbito muy pequeño que fue la muerte de un jugador de fútbol, lo pueden convertir en casi como, oh, acá está el ejemplo del sistema patriarcal que vimos. Entonces, ahí quiero plantear también el tema de ver si ustedes, si también esta figura del fútbol que mal mirado también incide en esto de lo que es como la masculinidad, etc. Yo siento que son opiniones, lamentablemente, súper de, o sea, de poco análisis en profundidad. Siento yo, caché que yo estaba, la otra vez vi un programa donde hablaba el Nico Pérez, que le preguntaban sobre la homosexualidad en el fútbol. Y este Juan decía que básicamente en el fútbol se sabía que había gente homosexual dentro, ¿cachai? Había gente que se cachaba, se sabía a cierta voz que onda, así, para hacer un verso en la opinión de que el fútbol es patriarcal y la weá, ¿cachai? Y que no había ningún problema con esa weá, solo que eran como compañeros de profesión nomás, o jugadores a los que se enfrentan y nunca ha habido como una cierta, no sé, exclusión o una weá así, bueno, y se queda lo mismo, así como que ya, a este weón le gusta el hombre y chao.
no es algo que se comente mucho porque básicamente cuando tú estás ejerciendo una profesión como que no importa mucho tu género tampoco ni tu preferencia sexual, obviamente. Entonces no sé qué tan patriarcal sea el fútbol a los ojos a los ojos de la gente que los ojos está un poco actuales, deconstruida. del pensamiento actual, del progresismo. Claro, porque Pero, si para ellos ser deconstruido es salir, no sé, weón, a jugar con camiseta rosada o alguna mierda así, weón, es de cotillón, ¿no? Si fuera machista podría hacer esto. Iba a decir la misma, weón. No, pero mira, yo creo que toda esa como... Así sale. Sí, lo que está aquí todo el primero. Perdón. gracias. Sí, no, es que igual me hace ruido lo que dice el Felipe porque igual es imposible negar que en el fútbol han ejercido roles de género bien marcados y patriarcales. Te lo digo porque igual en la cultura de la hinchada, ¿cachai? Siempre está esta cuestión de, oye, los vamos a culiar, somos sus papás, ¿cachai? Y un montón de, ¿cachai? Como epítetos o de frases que donde, ¿cachai? El inferior o es mujer o es homosexual o, ¿cachai? Y que tiene que ver con, puta, con, no sé, te podría decir como de las cuestiones más conservadoras, sí, o de la sociedad en la que estamos. No, es igual te doy ese punto, pero Pero, igual esos epítetos vienen de un tema no no, solamente sí, de que el fútbol sí, no te ejerza un digo, rol de género, Chiquillos, hablen, sino hablen porque por turno. existió no, todo, sí, déjame existió, terminar. ya, Hablen bueno, por turno, chiquillos, adelante. Lo que pasa es que, claro, entonces yo no diría que es como algo exclusivo del fútbol, pero sí mucho tiempo y todavía es una cuestión que está muy arraigada, pues, ¿cachai? Cuando el otro día compartían este lienzo del Camacho, Hernán Camacho, el del show de goles, donde aparecía violando a Marisela Santibáñez, pues, ¿cachai? La de la barra de los de abajo habían publicado eso en su cuenta oficial. Entonces, son weas que todavía están ahí arraigadas, pues, ¿cachai? Y puta, si tú, eso por un lado la parte como cultural que envuelve el asunto, ¿cachai? Pero por fuera también es fácil darse cuenta cuando comparáis equipos femeninos con equipos masculinos, pues, weón. Los equipos femeninos están mucho más atrasados en la profesionalización del tema. Puta, ¿cachai? El fin de semana le ganó la U a Temuco del equipo femenino, o Audax, no me acuerdo bien. Le ganó como 10-0 o algo así. 13. El de ayer fue 13-0 en todo. 13-0, pues, cacha. Entonces, las diferencias son abismales, pues, y eso solo como un botón, así como una prueba. Pero ahora con respecto a la muerte de Maradona, quería comentarlo todo. Con respecto a la muerte de Maradona, igual que yo creo que igual está bien que se cuestionen esas prácticas, o sea, prácticas, perdón, lo que es la figura de Maradona. Si al final es una figura mediática tremenda, histórica, que tiene mucha más relevancia que solo el fútbol. Y es lo que hablábamos al principio, que el fútbol no es solo fútbol, es mucho más que está involucrado con toda nuestra, con todos nuestros ámbitos de vida, ¿cachai? Entonces, a mí me parece relevante que haya una crítica al respecto. De hecho, un colectivo feminista decía que ¿cuál es la postura que debería tener una feminista? Así como por ponerlo en algunos términos, ¿cachai? Y decían como que en realidad, más que ponerlo como cuál es la postura que deberían tener, porque hay muchas feministas argentinas que también les dolía la muerte de Maradona y no hay una opinión unánime al respecto. ¿Eh? Pero quizás lo relevante era como en la sociedad que estamos actual que también hayan espacios para cuestionar digamos, lo que fue la figura de Maradona, ¿cachai? Es que una cosa, Entonces, perdón, que una cosa, o sea, entiendo a lo que vas, pero una cosa es cuestionar un poco la figura de Maradona y otra es culpar lo que decíamos, lo que estamos hablando antes, de que si tú apoyas a Maradona o dices que te gusta Maradona o etcétera, tú estás contribuyendo a una sociedad patriarcal, etcétera.
que Claro. Es que claro, es un poco- por eso te digo, es un por eso poco te la digo, idea. no hay opiniones unánimes al respecto, Sí, ¿cachai? un segundo, pero que es un poco la idea de lo que estamos hablando antes, que es cómo se va, ¿cómo decirlo? Cómo se va cambiando la percepción del fútbol para hacer algo, en este caso, patriarcal, barbárico, hipermasculino, etc. Por eso, hay un estereotipo al respecto de lo que es el fútbol, como lo habíamos comentado antes, es verdad. Pero, Igual, como te igual es digo, verdad lo que no dice hay- lo que dice el Cristóbal, pero igual yo sigo firme en que los epítetos y la weá, por ejemplo, de entre hinchar, tratarse mal, eso, reventar, que estamos culiar y la weá, como que igual ha tenido un avance importante de no decirse, pues bueno, o sea, está en el mismo no, grupo, claro, Cada vez esa weá se agarra, menos. esa weá se agarra para el hueveo, ¿cachai? Es Chiquillos, como que se dice de manera irónica. chiquillos, mm, démosle la palabra a Daniel, sí, por favor. Daniel, adelante. dale. Ya. Bueno, concuerdo con algunas cosas, de repente con otras no. Yo creo que el fútbol termina siendo como un espejo magnificado de lo que es la realidad social en los países en general o en el mundo, pero si el fútbol es machista es porque la sociedad es machista. Si el fútbol termina siendo como alguna cosa mala, incluso alguna cosa buena, también es reflejo de la sociedad, y el tema es que es un reflejo maximizado, o sea, por todo lo que es la práctica del fútbol y todo lo que rodea la cultura del fútbol, que es todo fanatismo, toda idolización. Eh, yo, por ejemplo, siendo hincha de Audax, he tenido como problemas con el hecho claro, está holgado, que un accidente automovilístico bajando curado mató a una persona, y como que a los hinchas le da lo mismo porque hace goles y toda la cuestión. Entonces como que también entiendo que en esta mirada, como en este espejo así maximizado, también hay muy poco espacio para cuestionar ciertas cosas, y por eso también queda como que solo el fútbol como que lleva todas estas cosas, cuando en realidad como que las agarró a la sociedad, pero que en el fondo es más difícil sacarlas de ahí. Por eso también el fenómeno del fútbol femenino es algo notable, porque también es un fútbol mucho más políticamente activo, es cosa, incluso en el mundial, o sea, uno no ve de los equipos de hombres eh, como participación política activa, por lo menos actualmente, pero en el fútbol femenino, en la Copa Mundial Femenina, bueno, de todos, también, por ejemplo, Megan Rapinoe, como que tuvo alta notoriedad con sus opiniones políticas y con las críticas constantes, incluso siendo como cuando fueron campeones del mundo, volviendo a Estados Unidos con un discurso muy políticamente marcado, así pidiéndole más activo al fútbol masculino, por ejemplo. Entonces, no es un tema como de la actividad en sí, sino tiene raíces históricas que en el fondo termina siendo mucho más difícil de cambiar. En el tema de Maradona, por ejemplo, esto ocurre, y esto ocurre para cualquier cosa, o sea, cualquier ídolo, cualquier figura como que queda ahí arriba en el ideario colectivo, pasa lo mismo. O sea, se puede tener la misma discusión sobre Michael Jackson, se puede tener la misma discusión sobre un montón de figuras, tanto del espectáculo, de la música, del deporte, eh, que en el fondo, y se ignora un poco el hecho de que el efecto que tenga una persona sobre otra, en términos de idolización, no quiere decir que esa persona que idolatra a la otra como que aprueba todos los comportamientos que tuvo esa persona durante su vida. Porque también no conocemos mucho de la vida del real de las personas que son muy famosas. Entonces, por ejemplo, no sé, pues si el día de mañana el creador de Pokémon resulta que es un violador o qué sé yo, todos los que disfrutamos de Pokémon estamos de acuerdo con eso, es como, no, pues, ¿cachai? O sea, la persona que admira a Maradona se vio tocada por el tema del deporte, por todo lo que hizo en Argentina en esa época, que en especial en el Mundial, que es una cuestión que se proyectó a razones políticas mucho más fuertes. Entonces, también hay que ver, en el caso de Neruda también, no por disfrutar algún poema de Neruda, también uno va a estar de acuerdo con las otras cosas. Pues entonces, el efecto que puede tener una persona que, a pesar de que haya tenido como actitudes que puedan haber sido muy nefastas, ese efecto sobre otra persona puede ser bueno de todas maneras, y eso no quita lo otro, y creo que nos lleva a pensarnos el término de la idolatría, o sea, si vale idolatrar a alguien que en realidad no conoces, pero en el fondo tampoco puedes evitar el efecto que puede tener esa persona sobre ti si llegas a ese punto. Y el fanatismo también que hay detrás, también, como lo que mencionaste con Michael Jackson, cualquier otro personaje también polémico.
Claro, en el fondo puede pasar con cualquiera y claro, nos hace cuestionarnos como sociedad, porque esto también de levantar figuras no es tan antiguo, o sea, Maradona fue como el primer rockstar del fútbol también y sufrió las consecuencias de aquello, lo mismo que pasó con Elvis Presley, que fue como de repente el primer rockstar de la música como tal, y también sufrió mucho por eso, por toda esa atención que antes no se daba. Y creo que nos lleva, claro, nos lleva a cuestionarnos como sociedad, como a quién ponemos bajo todos los focos y si vale la pena hacer eso con una persona. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo con lo que dice Daniel. Por favor, adelante. Yo, perdón. Eh, es que justo se cortó el nombre. Por favor. No hay problema, adelante. Sí, considera que falto yo. Sí, nombraron muchas cosas, muchísimas cosas y imagínense lo que pasó anoche. No sé si ustedes son muy seguidores de la música y todo, pero el bajista de Megadeth lo estaban funando anoche a la 1 de la mañana. Lo hablamos recién. Y algo supimos. Algo Y lo supimos. que pasa es que, claro, yo soy director de un sitio de música y, y además de eso yo he tenido la suerte de entrevistar a Ellefson, de sacarme fotos con él, lo he visto en vivo, puta, como caleta de veces. Y lo que he visto yo de él es súper buena persona. Y que salga esto, ¿cachai? Y que sea este así como ese coupé dentro del metal también, ahí uno se da cuenta de que nadie está a salvo. Y de repente un condoro como este te puede manchar, incluso te puede expulsar de la banda, porque Mustaine es terrible conservador y posiblemente lo echen mañana. Y así como pasó con Spector, que el productor de los Beatles, que estaba cagado en la cabeza, pero claro, todo el mundo trata de rescatarlo del Wall of Sound en su momento, Michael Jackson o Elvis Presley, que tenían unas cosas bien raras, la verdad, para disfrutar del placer, por ejemplo, cuando le pegaba a la mina, o cuando, no sé, pues era como que jugueteaba con ella. Son cosas que si ahora un artista las hiciera, claro, el weón estaría más funado que puta, cualquiera, pues, bueno. Y así me da la impresión con el Diego también, eso mismo que dijo recién Daniel, de que es como el primer rockstar del fútbol, sí. Y, y por eso mismo yo creo que él se empezó a ir a cualquier parte y me pasó mucho que yo tengo puta, muchos conocidos que le tiraban mierda a Maradona, pero yo creo que antes de la noticia del fallecimiento del Diego no tenía ni idea de quién era. Pero ¿cómo se llama? Que cuando ocurre esto, claro, yo estaba trabajando con mi papá, llego a la casa y como tengo IPTV, que por cierto tengo todas esas cuestiones para vender y todo, así que siempre tengo caleta de canales, y veo la noticia en Facebook y me voy a un canal argentino, me fui como a Telefe, qué sé yo, algún canal argentino. Y vaya, era una tragedia terrible, yo no encontré que nadie estuviese diciendo ni en la calle nada así como malo de él, pero el problema es que, claro, se lo ven de afuera y alguien que, mira, murió Maradona, ¿quién es? Y se ponen a buscar en internet, así como dándoselas de intelectual, y encuentran, mira, este weón hizo tal cosa, no era solamente un jugador de fútbol. Y ahí está esa como idea de la persona que nosotros no estamos idolatrando que el weón jalara weón de sacos de harina, ¿cachai? Ni que haya hecho la weá que haya hecho. Nosotros vemos la parte de futbolista, de todo el legado que dejó él, de que nunca tuvo un límite, o sea, nunca tuvo así como un punto medio. O sea, el 86 ganó la Copa en el mejor de sus niveles, el 90 llegó a la final con un tobillo casi quebrado, y el 94 lo pillaron dopado, ¿cachai? Siempre hubo, así como, nunca estuvo así como equilibrado, quizás como cualquier otro jugador. Y también esta cuestión de el caso, por ejemplo, de Bruno Romo, que el Papito Corazón, el último caso que estaba de funar hace poco. No me habla. Y así, ¿cachai? El caso de Holgado, Herrera, y me pasa que Alexis también, sí, por la weá del closet. No, te Y me decía pasa Valencia, pero además Alexis. Valencia, Alexis y Valencia. Violencia, sí. Y la lista no para. Y me pasa que, por ejemplo, acá se normalizó mucho lo de Arturo Vidal, por ejemplo. Arturo Vidal borracho. Yo trabajando en la Copa América, me tocó trabajar en comunicaciones dentro, todos hablábamos de Arturo así como, bueno, ¿a dónde va a salir a dar disculpas de verdad este compadre y todo? Y al final Vidal se convirtió en un meme.
Por ejemplo, ahora todos lo vemos cuando celebraron el Scudetto, que estaba con una copa de vino, parece que era, y en las páginas de memes estaba eso. Ya, y posiblemente la mayoría del país no le diga Vidal, sino que le diga el borracho, y aún así la gente va a saber a quién nos estamos refiriendo diciendo el borracho si estamos viendo un partido. Y se convirtió, claro, se convirtió en un meme. Ese es el problema. Y tocaron el tema también del machismo en el fútbol. Yo creo que todo esto que pelearon también las chicas que ganaron el Mundial de Estados Unidos, o sea, que Estados Unidos, que ganaron el Mundial de Suecia, ¿Suecia fue el Mundial? La igualdad salarial, o sea, es algo que se ve durante todo el tiempo y yo creo que hasta el día de hoy va a pasar en cualquier lugar que si no tienes excelente presencia como mujer te pagan la mitad. Y bueno, es horrible saber que eso posiblemente va a seguir pasando. Y bueno, ojalá se haga la diferencia, o sea, pero imagínate que aquí en Chile, ¿quiénes son los equipos que tienen contrato profesional? ¿El Morning, la U y el Colo? No sé quién más Selección tiene femenina, ¿no? contrato. Y nada más. Sí, pues, no sé quién más tiene contrato profesional por el plantel completo, una cosa así. Claro, sí, sí, son contados, o sea, son bien contados, ni cagando es con una liga profesional y una segunda división, por ejemplo, como es la liga chilena masculina. No, hay muy poco acá, o sea, y acá falta, sobre todo en Latinoamérica quizás, pero en una cosa, un dato con respecto a lo del feminismo y el machismo. A mí me tocó ir a Estados Unidos el año pasado, o sea, antepasado y me quedé harto tiempo. Y mi prima, de quien es este departamento que estoy cuidando, sin pagar arrenda, es maravilloso, y, porque ella no se puede venir por el COVID, así que me mandaron a cuidar esta cuestión. Mi prima está metida en un montón de organizaciones feministas, aquí, en Argentina y en Estados Unidos. Y un día yo allá, había un montón de mujeres y yo estaba ahí, pues o sea, yo pasaba como a la cocina a servirme un té y las vi, pues, y la Romy me dice así como, pero quédate aquí un rato. Y yo, me quedé escuchando y el rato metí la cuchara. Pero para preguntar algo súper así puntual, les dije, ¿qué tal es la situación del feminismo en Chile o Argentina con respecto a lo que está pasando acá? Y me dicen, en Chile y en Argentina está mucho más avanzado. Es como, bueno, pero si nosotros vemos que aquí esta weá está como en pañales como mínimo. Sí, finalmente ese es el mensaje opuesto que nos llega a nosotros, de hecho, que Argentina Sí, está más avanzado. y dicen que nosotros como país, así como el cono sur está muchísimo mejor que Estados Unidos en lo que a feminismo se trata, o sea, o de tratar de igualar esto. Imagínense eso, y nosotros que vemos esta realidad y decimos así como, no, bueno, esto tiene como para 50 años. Bueno, Claro. Sí, sí. es un chachazo fuerte. Juan Carlos, Sí. para ir terminando este punto, este primer punto. Yo más que nada, considerando todo lo que han dicho, creo que quiero preguntar si es que se puede, ¿es válido separar a Maradona de lo que fue el dios del fútbol al demonio que fue? Bueno, demonio entre comillas. Bueno, no, creo que se escuchó un poquito cortado, pero creo que la pregunta es si se puede separar a Maradona jugador con Maradona la persona. En mi caso, yo también creo que sí se puede, es que yo creo que eso va a título personal de cada uno, o sea, si tuviéramos 100 personas en esta reunión, a lo mejor 44 te dicen que no pueden separar y 56 te dicen que sí pueden separar, ¿ya? Pero yo creo que sí se puede separar, porque como dice Daniel, o como dijeron Daniel, bueno, creo que todos dijeron prácticamente lo mismo, pero con otras palabras, que si yo disfruto no sé, de ver la Argentina Maradona en YouTube, por ejemplo, eso no por eso me va a hacer, no sé, que yo disfrute Maradona, no sé, cuando se está pegando un jale, no sé, por su vida privada, ¿ya? Esto pasa un poco también con casos, no del fútbol, probablemente tal, pero de la lucha libre también, con el caso de Chris Benoit. Con Chris Benoit, que es uno de los mejores luchadores de la historia, y el tipo se suicidó y mató a su esposa y mató a su hijo. Y es el mejor luchador, uno de los mejores luchadores de la historia, está siempre en el top 5. Y aún así ahí vemos esta idea de poder separar el artista, bueno, como esta idea grande, pero el poder separar al artista de la obra. Yo creo que sí,
pero estoy seguro que a lo mejor otra persona no. Y ahí es cuando un Sí. poco Disculpa, espera, un segundo. Que se dale. cruza un poco la línea cuando tú dices como, no, cuando engloba, finalmente, cuando no, pero es que todos los hinchas de Maradona o todos los hinchas de X persona polémica lo apoyan por este tema. De ahí vemos un poco lo que estaba hablando de demonizar un poco el fútbol. Adelante. No, súper corto, que este tema igual, lo de separar al artista de la obra, da como para toda una charla más Sí, de podríamos hacer ese todo tema. un Sí, programa, es muy interesante también, todo un programa pero del próximo video del canal. estaría bueno. Sí, Ya, pero o bueno, sea, pues, disculpa que te interrumpa, Simón. sí, También adelante. creo que tenemos que verlo desde el punto de vista que nosotros lo vemos con una perspectiva como chilenos, a como lo ven ellos con una perspectiva de ellos, Sí, ¿o no? por supuesto. Por Sí, supuesto. Por supuesto. No es lo sí. mismo, no es lo mismo Maradona en Argentina que Maradona en Chile, en Perú. Exactamente. No, y los Chiquillos, problemas vamos a pasar. asociados a eso igual. Sí, vamos a pasar al segundo tema Mm. ¿ya? De este programa, que es el tema de las hinchadas. Las hinchadas, que me pidieron un poco que habláramos sobre esto, que sería interesante, y ver desde aquí el tema de las hinchadas. Yo he hecho un video, solamente para contextualizar, he hecho un video hace, ya antiguo, es de septiembre, debe haber sido de septiembre del año pasado, octubre del año pasado, porque era a partir del plebiscito. Y perdón, lo escribieron por el ¿Alguien escribió? No sé. Sí, sí, Juan Carlos se tuvo que salir. Pero bueno, Eso fue. sí. Hizo un video sobre cómo un poco el sistema, ¿cierto? Los partidos políticos usan esta idea de la hinchada para fines políticos, de ser fanáticos, de abanderizarse, por este caso, por el apruebo y por el rechazo, y como de hacer una entre comillas, lo que yo llamé en ese título del video, que era una futbolización de la política, ¿ya? Que es esta idea de convertir adherentes políticos en prácticamente una masa de una hinchada que apela al raciocinio. Entonces, me gustaría hablar sobre eso, sobre la hinchada, sobre su pensamiento sobre eso, porque han salido en el último tiempo conceptos como el neobarrismo, en el último artículo de, por ejemplo, de CIPER Chile, y etcétera. Entonces, me gustaría saber un poco su opinión sobre el tema de las hinchadas y ver en relación todo esto, lo que decía como la futbolización, ¿cierto? Que produce el sistema, ¿cierto? A partir también desde el fútbol con los movimientos sociales como por ejemplo Black Lives Matter, que es cooptado también por el fútbol, que en la Premier League tienen ya casi todo un saludo, todo un protocolo a partir de este movimiento social. Así que nada, chiquillos, les dejo la palabra. Quien quiera comenzar. Sí, hola, yo voy a empezar. Mira, respecto a la hinchada, igual es un tema que a mí me gustaría investigar en mis trabajos, pero bueno, más o menos la información que manejo, bueno, el tema de CIPER no he visto esa columna, no, para hablar de neobarrismo, me pareció sospechosa, sí, esa idea como... Lo voy a dejar, perdón, lo voy a dejar Claro, en la lista de descripción. como que recién ahora para algunos académicos como que las barras como que son un agente, como que recién después del estallido social como que se transformaron en un ente, o sea, por así decirlo, como un ente consciente, que no son esta especie de simios que siempre como que se estereotipan. Pero igual me pareció sospechoso que recién ahora se esté mencionando eso en relación al estallido social, pues, ¿cachai? ¿Y qué pasa con las barras antes de eso, ¿cachai? Como, ¿qué ocurría? ¿Eran pura violencia? ¿Eran como, vos soy del Colo, soy de la U, te voy a matarte y ya? Como, yo no creo eso. Me parece un poco ingenuo verlo de esa manera. Como estuvimos hablando al principio, ¿qué pasa con la hinchada en los 90 y todo esto? Yo creo que tienen un espacio en la escena local fuerte, precisamente porque los espacios políticos empezaron a cerrarse. Entonces, tendría que haber un espacio, he dicho mucho la palabra espacio, pero filo, donde tenían que expresarse esta juventud que estaba como desplazada de todo ámbito, de lo político, lo social.
Y yo creo que eso fue en parte la proliferación de la barra brava en Chile, por ejemplo, que también es un fenómeno que sabemos que viene de Argentina, pero bueno, analizando nuestro contexto, en Chile más o menos viene de ahí, de esta cuestión de la marginalidad, también de los barrios más pobres, porque también es un Estado donde es mucho más conflictivo, o sea, donde el Estado y sus instituciones no tienen mucho sentido. Pues. Por eso tenemos también el problema con el tema del Sename, ¿cachai? Y para un niño, para un joven, le hace mucho más, le hace el clic, el fútbol, porque primero es una cuestión simple, o sea, me refiero a que más simple es jugar a la pelota, lo veía en juegos, lo veía en la tele, es muy orgánico, es muy fácil de asimilar y muy... Y te hace relacionarte con todo tu barrio, o sea, con todo en el colegio, con tus amigos del pasaje, ¿cachai? Y eso tiene más sentido que una iglesia o que el Estado mismo, que una nación. O pueden ir, y esas cosas, por ejemplo, la cuestión del nacionalismo trata de tomarse igual un poco de eso. Ahora, respecto a la hinchada, si tiene como, ¿cuál es el rol de la hinchada? Eso habría que verlo en detalle, así como, ¿cachai? Creo que tampoco no nos engañemos, o sea, igual hay utilización de grupos de barristas, tratan de contactarse con ciertos líderes, ha ocurrido en la U con los de abajo, ¿cachai? Ha ocurrido con la Garra Blanca, con el Pancho Malo, locos que trabajaban para poner pancartas políticas, por ejemplo, y quién sabe qué otras cosas más, ¿cachai? Entonces, no es una relación que podamos decir como es buena, es mala a priori, ¿cachai? No, claro que no. Claro que no. Y por otra parte, desde los medios igual se ha hecho esa figura, como es una cuestión popular de los espacios más marginados, también existe esa cuestión, ese estereotipo del barrista a propósito de la misma violencia que se ha visto también entre hinchadas, pues eso también existe. Pero también hay una exacerbación de ese fenómeno solo para entenderlo desde esa mirada. Sí, igual, para un poco complementar lo que te decía, Guarelo no sé si fue un artículo, un libro que sacó hace poco, que hablaba un poco del rol de las hinchadas dentro del estallido social y de cómo se formó esta idea de las hinchadas, lo que hemos hablado de todo este rato, de estas hinchadas feministas, de estas hinchadas con lenguaje inclusivo, de estas hinchadas que apoyaban la causa del estallido social, que iban en contra de Piñera, etc. Y ahí él hablaba de todo lo que mencionaba Cristóbal, de la cooptación política de las barras, ¿ya? Pero ahí un poco le dejo a su opinión también, para que lo conversemos ahora, que eso igual tampoco es de la noche a la mañana, o sea, no solamente del estallido social. En mi opinión, yo creo que lo que ha pasado con el ámbito del fútbol es que las hinchadas finalmente han sido, igual es una forma de poder tener comillas, una polarización detrás, ¿cierto? Si alguien no es muy hincha del Colo, probablemente tenga ¿cómo es la palabra? Una hostilidad detrás a los hinchas de la U, por ejemplo, o la Católica, ¿ya? Entonces, ahí con el estallido social como que un poco se borró esa cuestión y, puta, salieron todas estas fotos que eran bacanes, que salían locos con la polera del Colo, con la polera de la Cato, con la polera de la U, con todos los equipos que sean, o sea, como que al final valió una mierda que el equipo sea el equipo que bueno, todos estábamos por una causa política, ¿ya? Y es por eso que, por ejemplo, en Plaza Italia, los lunes está la barra de la U, los martes está la barra del Colo, la Católica está en Apoquindo, bueno, y la Unión. Bueno, eran 50. El espacio del humor. Pero en el fondo lo que voy es que un poco se vino a romper esa idea de la polarización a partir del fútbol y se generó todo este fenómeno político. Así que, adelante, Samuel. Tú querías opinar. ¿Y la Unión no llegó nunca? Porque solo me lo preguntaba, por si acaso. Claro. No, la Unión sí, se veían tipos de la Unión, sí, yo vi
Vi hasta incluso de Deporte de Iquique, O'Higgins. Eso vi yo vi a esta gente con poleras de Ñublense. Yo no fui nunca con poleras de Puya, pero de que andaba metido sí. No, de la Unión la verdad no vi ni por eso. Era como entre medio en serio, medio en broma que preguntaba. Aquí dijeron hace poquito esto de que el fútbol, claro, de repente es lo más fácil para incluso integrarse en un barrio nuevo, o sea, donde te vaya a vivir una población nueva. Y la única forma de entrar a ese grupito de niños nuevos es quizás jugando a la pelota. Y eso marca mucho a la misma población, el barrio donde viváis. Y marca más que cualquier, qué sé yo, curso, catequesis. Nunca hice, no sé si es catequesis, catecismo, no estoy ni bautizado, así que la verdad no conozco cómo es la palabra. Catequesis. Sí. Y claro, o sea, siempre hay gente religiosa que reclama que es como, ay, sí, mira, esta persona se acuerda de ser religioso solamente cuando su equipo se da penales. Es como, sí, ¿cachai? Y da lo mismo. Y eso quizá le entrega tanto poder al fútbol más que a cualquier otra cosa, así a cualquier otra, no sé, otro pasatiempo u otro deporte, que la música también es súper elitista. Por eso no meto a la música en esto. O sea, pueden haber metaleros, ¿cachai? En cualquier lugar, ¿cachai? Pero al final el metal, acá al menos en Chile, nació en el Barrio Alto. Después, o sea, tuvimos la suerte de tener a los prisioneros aquí que estudiaban aquí en el San Miguel, en San Nicolás, o Los Miserables en el Bosque, pero más allá no hay mucho más, porque Dorso, Criminal, o Pentagram y todas estas bandas que fue la primera camada, ¿cachai? De metal acá en los 80, y toda esta música pesada se hacía en Barrio Alto, y era música porque ellos podían tocarla porque tenían la plata para poder, una, difundirla, y obviamente la otra para poderse comprarse los instrumentos, porque el impuesto que había en los 80, que tampoco es que haya bajado mucho ahora, era gigante. Así que sí, por eso el fútbol es mucho más fácil, por eso decían todos que es mucho más fácil meterse a algo así. Y no sé, a mí me da esta cuestión de que se mira muy en menos, porque es muy poderoso, por ejemplo, para estas cuestiones sociales. La cuestión esta el primer video que yo vi, yo me acuerdo de hinchas de la U con el Colo cuando se encuentran y se abrazan todos, que creo que ese video fue en el sur. Puta, a mí casi me dio pena, de verdad, que yo tengo muchos amigos, por ejemplo, del Colo, yo soy de la U, y casi todos en mi pasaje son del Colo y todos me conocen de cabros chicos con polera azul, y era lo único que podía pasar en el barrio, ¿cachai? Así como podía cruzar de población a la otra sin que me pasara nada, sin volver con la camiseta así como un trapito. Claro, sí. Pero eso no pasa generalmente. Por ejemplo, todavía yo creo que da miedo meterse con una camiseta de un equipo contrario a otro lado, por lo mismo, pero el hecho de que, claro, que quizás el país esté tan así como aburrido de toda esta weá en el lado político, hizo que se uniera por último un rato esto y fue súper lindo de ver también. No sé si se mantenga, ese es el problema, yo creo. No creo que se vaya a mantener esto. Sí, ese es el tema, que al final, es que igual las pretensiones políticas, más allá del fútbol, es dividir la población en todo, no solamente en fútbol, sino absolutamente todo. Por eso mencionaba el tema de la hinchada. Daniel, adelante. Sí, yo estoy pensando harto en este tema identitario, en el fondo del ser humano, que es algo que se ve en todos lados, y me recordó mucho este tema cuando se refería como a la guerra de bárbaros, del origen de la palabra bárbaros, eran los que fueron los romanos que llamaban al resto a que invadía como sus territorios como bárbaros, pero en el fondo la gente simplemente de otras latitudes que no eran romanos, pero no eran como salvajes ni nada de eso, eran gente también muy inteligente, pero que obviamente estaban como del otro bando, no eran romanos, sino que eran godos o cualquier otra cosa. Entonces en el fondo también está como eso, estos son bárbaros, y en el fondo no, en la barra hay de todo. Y hablo del sentido identitario porque siempre es muy fácil, o siempre ha pasado en la historia, que cuando tú perteneces a algo, lo más fácil es como cuáles son los aliados, cuáles son los enemigos. En la religión, nosotros estamos en lo correcto, el resto no, y los otros son pecadores. En la política, o de derecha o de izquierda, seréis de un bando, estos son buenos y estos son los malos.
Y en el fútbol pasa algo similar, pues en el fondo sería del Colo, ya, los del Colo son los buenos, los de la U son los malos y así, pues, ¿cachai? Entonces siempre en la historia, en la humanidad en general, como que a la hora de agarrar una identidad también como que siempre está presente, como el antagonismo, la música también, como que como que quienes les gusta este tal género está bien y los otros no saben nada de música, ¿cachai? Y así. ¿Todo está hecho así? Y en todo, entonces al final yo creo que también eso es un reflejo muy natural de lo que es el ser humano en general. Pero yo creo que también hay que verlo desde un punto de vista como que ahora las personas se están como desligando un poco de esos grupos o están como construyendo su identidad no simplemente desde la masa de las personas, desde los conceptos, sino que también como que se está entendiendo de que la persona no es un ser unidireccional, sino que también un ser más integral. Y pucha, quiero contar, o sea, viendo también desde el punto de vista fenómenos como sociales, como los que son el Rayo Vallecano en España o el San Pauli en Alemania, en términos de hinchadas que tienen un claro como color político, pero que también son muy inclusivas al respecto. Entonces, eh, hay un trabajo interesante ahí, no solamente en términos como de hinchadas de fútbol como tal, sino que se ven mucho temas sociológicos, que en el fondo es como un microsistema dentro de todos los de los comportamientos complejos sociológicos que puede tener el ser humano. Yo quiero contar esta anécdota una vez que fue al estadio con su hincha de Audax, jugamos contra la U de San Paoli en un partido que lamentablemente nos golearon 6-0. Oh, qué gran partido, loco. Horrible. Tres La cuartos cosa es que, de claro, pues, obviamente se juega en el estadio de Audax, pero obviamente son un poco lo mismo, siempre son más hinchas de la U. Entonces yo no soy de familia fútbol, o sea, no tengo una familia futbolera, soy como el primer futbolero quizá de la familia en ese sentido, pero claro, yo iba solo al estadio, porque tampoco como que tenía, no es difícil, no es fácil encontrar amigos hinchas de Audax. Entonces, claro, pues, y me iba como de vuelta a la casa y la gente saliendo también, entonces eran puras camisetas azules. Yo esperaba, puta que me van a huevear, pero no, pues en realidad la gente tiraba guantes, así como, oye, no, bien, ánimo, amiguito, para hacer la otra. Y uno como que cuando salía del estadio, en vez de la masa de gente que estaba cantando, veía como a cada uno como particularmente, pues entonces algunos iban con su color, otros eran un grupo de amigos, otros también iban solos, pero se camuflaban dentro de la U, entonces también dentro de las barras, si uno mira con la lupa, hay una diversidad enorme que en el fondo refleja como la complejidad del ser humano en general. Y también en el estadio, poco después de lo que yo me fui, se agarraron un par de tipos de balazos de la U en este conflicto de barra. Entonces, si te das cuenta de esa puta anécdota, hay un montón de cosas que en el fondo al estar adentro, solamente uno al estar adentro se da cuenta, pues, pero cuando uno ve el estadio desde arriba en las cámaras de drones, es como si todos fueran uno, pues, y como que este es como el bando A y este es el bando B. Y eso al final como que esa visión de los medios también se refleja mucho empieza a reflejarse mucho en la sociedad, entonces en el fondo uno también queda con la idea de que, si se encuentran alguien con la camiseta blanca y con la camiseta azul, se empiezan a pelear inmediatamente. Puede pasar a veces, pero no es lo normal tampoco. Claro. Así que no creo que es un tema que es interesante estudiarlo porque dependiendo de la latitud del mundo en la que encontremos y la situación país y todo, eso va afectando también ese tipo de congregaciones de seres humanos. Que igual es parte del sentido gregario del ser humano también. Es una cuestión súper natural poder elegir, oye, tú eres de mi equipo y a la mierda lo otro. Es más fácil porque al final te ahorras el hecho de conocer de hecho a las personas, o sea, y es algo que una de las razones por las que funcionan las ilusiones ópticas porque también el cerebro como que intenta siempre generalizar, intenta ahorrarte trabajo, porque qué paja ver la complejidad del mundo como la es, pues, y es algo súper natural también, pues, porque uno no puede estar pensando como en las personas como uno a uno y no termináis nunca. Entonces, ese es el tema también, es algo como muy humano el hecho de las barras. Sí, exactamente. Felipe, para terminar esta sección. Adelante. Yo no tengo mucha opinión con respecto a las barras bravas, sinceramente, porque no he investigado más allá también. ¿Verdad?
si no, porque yo igual como que no he investigado más allá, solamente solo lo que he visto, ¿cachai? Y siento que igual, a pesar de lo que dicen, o sea, agregando un poco lo que dicen los compañeros, igual siento que los medios de comunicación cumplen como un rol fundamental en reforzar un poco este sentido de como decía el Daniel, unos son los buenos y otros son los malos, ¿cachai? Y un poco la opinión pública, que eso igual ha hecho que las personas un poco se alejen del estadio, entonces siento que los medios igual contribuyen caleta a la división Sí, y al enfrentamiento y al como a mirarlo al menos, como dice el Samuel también. siempre. Eso es como la Siempre los medios, los partidos políticos siempre están enfocados a dividirnos, personas, dividirnos entre todo, entre personas que les gusta el fútbol, lo que decían, personas con gusto musical, incluso hasta llega al absurdo, hasta hasta ver alguna serie, si te gusta el invierno, te gusta el verano, si comes carne, si no comes carne, si eres feminista, no eres feminista, etc. Siempre Yo quería está cerrar con una Oh, Porque reflexión. igual, igual, me gustó el igual, final de Game of Thrones, weón. por favor, para pasarle al otro, por favor. ¿Quién habla? nada, igual, aunque igual mencionar sí que hay harta gente de las barras bravas que son como con entera hueá así con la cuestión, porque igual la típica que ve a un guan en el estadio es como, oye, voy, ¿cuándo has venido al estadio? Y como que sacan como esa mierda en cara. Entonces igual hay parte de gente, de guanes de las barras bravas que son Alumbrado. enteros. Sí, enteros. Yo quería cerrar con una reflexión del Flaco Espineta, nomás una frase que la encuentro muy bacán, que decía como, le preguntaba a un periodista, de que tú eres de River, ¿cierto? No, qué mal. Entonces el Flaco decía como, no, pero tranquilo, yo encuentro que tú eres de Boca, ¿cierto? Decía así. No, pero River tiene un montón de Boca y Boca tiene un montón de River. Y al final, puta, es verdad, o sea, por ejemplo, tanto como yo cuando pienso en el Colo igual, yo igual soy de la U, digo, pues prácticamente viven las mismas cuestiones, pues, ¿cachai? Por eso quizás también, para cerrar nomás, que se vio el estallido social, fue mucho más fácil encontrarse porque era una cuestión de clase, era una cuestión de gente que venía de los mismos barrios, 3 o 2 cuadras más abajo, más arriba, ¿cachai? Y por eso yo creo que en parte Había ocurrió de lo que todo. ocurrió. Bueno, menos la católica. No, Chus. es que son Agradecimiento, 50 Paco. también. Creo que debe haber más de un suscriptor que debo tener que ser de la Cato, no. Dislike. Baneado al tiro. Y te va a comentar, esto es católica. Carajo. Bueno, Acuérdense que somos el cerrando, tricampeón. vamos a pasar al último punto para ir cerrando solamente, porque hemos hablado de todo, hemos hablado no solamente de la relación entre la distracción de las masas con el fútbol o de la psicología conductual y psicología de masas, sino que hemos hablado ya de prácticamente de todo. Así que para ir cerrando, vamos a pasar al último punto, que es algo que estaba en boga al último tiempo. Me pregunté si ver si podía hacer un video, pero ya no alcancé definitivamente, que es el tema de la Superliga. La tan polémica y tan amada, como el meme, la vieja querida Superliga. En relación en algo específico, ¿cierto? Se ha revelado en el último tiempo que la Superliga está financiada por los grandes intereses bancarios bueno, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo en general, ¿cierto? De parte de la dinastía Rockefeller. Y también está, obviamente, metidos los grandes poderosos del fútbol, que son los del Real Madrid, Florentino Pérez. Y eso es lo que yo quería preguntarles. ¿Qué piensan de que el gran sistema bancario que controla todo nuestro sistema financiero esté detrás de este proyecto de la Superliga y también de clubes como el Manchester United? Que no hay que olvidar que uno de los grandes directores de este club también trabajaba para JP Morgan, así que todos vemos que hay muchas cosas que no dan cabo suelto y que están más conectadas que desligadas, ¿cierto? Además, el último tiempo, solamente para terminar, el último tiempo para la Champions de esta temporada, fue financiada por Santander, incluso
la Open Society Foundations de George Soros. Así que nada, chiquillos, les doy el pase, así que me pueden ahí dar su opinión. Yo siento que si bien es cierto, por ejemplo, como bien decís tú, la Champions está financiada por Santander o por cualquier otra empresa bancaria que pueda haber en el camino, yo siento que igual ellos un poco, no sé si respetan, pero sí dejan un poco a la competencia hacer, pues, ¿cachai? La Superliga nos priva de eso, pues, ¿cachai? A pesar de que, por ejemplo, estén metidos la cachada de jeque árabe en clubes, ¿cachai? Igual es interesante, por ejemplo, ver a Leipzig superar, por ejemplo, la fase de grupos de la Champions, ¿cachai? Igual es interesante, es bacán, pues, y eso es algo que te da un poco que, que weas como la Superliga no estén, creo. Sí, es que es la clásica lucha entre el club más chico con el poderoso financiero, o el Manchester City, el Chelsea, Paris Sí. Saint-Germain, los Y típicos como que la clubes. Superliga ya es como la deformación de todo, ya el merchandising y el business en el fútbol, así, como la deformación máxima de la web. Sí, exactamente. No sé quién quería complementar. ¿Daniel? No, cuando vi bien el tema de la Superliga me sonó como mucho lo que hicieron en Chile cuando explicando la teoría del chorreo. No, nos vamos a juntar estos clubes, vamos a hacer partidos de gran convocatoria, vamos a generar mucha plata y a través de pagos de solidaridad todos vamos a salir ganando. No, o sea, aquí salimos ganando todos, el club más chico, el club más grande. Pero a nosotros los grandes nos dejan hacer nuestras weas como queremos. Claro. Entonces, al final es como una visión muy mercantilista del como el potencial económico del fútbol por sobre como el deportivo y social. Y es algo que lamentablemente en Estados Unidos es así con el tema de la NFL, el básquetbol. Mi hermano ve más NFL y sabe más del tema, pero claro, ahí no hay descensos ni nada. Es como son los equipos que hay y pagan y es lo que es. Entonces, de hecho, hay situaciones muy bizarras en las que hay un equipo en cierto punto de la temporada le conviene perder partidos para quedar último para después elegir primero en el draft. Entonces, al final eso aplicado al fútbol en Europa, que en especial porque el fútbol en Europa y en muchos de los países del mundo, pero específicamente en Europa, salió de la clase trabajadora, de los barrios, es la expresión como más clara de pueblo de clase media baja. Y en el fondo quitar es como esa tradición a través de como de este show así corporativo, obviamente a la gente no le iba a gustar y por eso a pesar de que habían contratos firmados y todos los clubes se echaron para atrás al tiro porque sabían que la cuestión no se iba a ir bonita, o sea, y esto es algo que pasa en todo ámbito de cosas cuando esta gente que está como arriba empieza como a mover la vara un poco, así a mover la raya, a ver hasta qué punto como que pueden moverla antes de que haya como quiera cagar y retrocedan como un paso. Entonces avanzan dos pasos, retroceden uno y así van moviendo la cuestión. La Superliga fue como una cuestión muy magnificada al respecto, pero claro, pues al final uno escuchaba a Florentino, no, esto va a ocurrir de una forma u otra. Wenger decía de que esto se iba a cocinar allá por el año 2000 y tanto. Decía que esto de repente se venía también, entonces que es algo que uno como, lamentablemente, como se han ido manejando las cosas en el fútbol, el que ha generado mucha más plata, se ha globalizado y eso trae cosas buenas y también cosas malas. Pero claro, es como esta progresión como mercantilista que tiene el fútbol, que en el fondo, claro, porque genera plata pasa esto, porque es tan popular pasa esto, y en el fondo muchas veces quizás a la misma hinchas del fútbol le gustaría que ni siquiera fuera tan popular. Sería Claro. mucho más sencillo todo. Claro, sí. Estoy de acuerdo con lo que dice. ¿Samuel? Sí, a mí me pasa que la Superliga cuando empezaron las noticias, yo me cachaba qué mierda, porque me estaba sonando como la Conference League por un lado y dije, no, quizás me estoy confundiendo, quizás es lo mismo, no cachaba. Y cuando me pongo a ver bien las bases, era como que, no sé, por ejemplo, que en los Oscar, la Meryl Streep hiciera sus propios premios para ganar igual y no tuviera que estar en la parte de candidatearse. ¿Cachai? Y claro, y pierde mucho la liga, o sea, nosotros sabemos, claro, está el Mate Borisov, está el Victoria Pilsen, y esos equipos así que con suerte pasan un par de veces, ¿cachai? La fase de grupo, o estos partidos que son así como en,
no sé, países como de Europa del Este que Sí, entran en la primera fase del Champions. está, de hecho, Chipre. Está como la Liga de Chipre, así, metida. Sí, sí, que tienen que pasar un montón de fases como para recién empezar a pensar en la fase de grupo y nadie sabe de eso. Mm. Y claro, esta cuestión de lo del chorreo que dijo Daniel, que, por ejemplo, ahora lo que más a mí me quedó dando vuelta a mí de la Superliga fue Florentino Pérez llorando la carta de que no le iba a alcanzar la plata después. Fue como, weón. Es como ese capítulo de South Park cuando está así como Ah, sí, sí sé cuál. Sí, sí sé, el de los de Metallica. Como, no, yo no Sí, puedo tener un jet de tantos millones. Britney Spears no va a poder tener una piscina nueva. Sí, bueno, exactamente eso. Bueno, Florentino Pérez, aparte, ¿quién le va a creer con eso? Bueno, está, bueno, No, forrado en plata. yo que, Y perdón, de- solamente sí, dale. un poco que Florentino Pérez también, o sea, no solamente es el presidente del Real Madrid, también es una persona muy influyente en el ámbito económico, se dice que también ha ido hasta en reuniones Bilderberg, entonces tampoco es como, solamente un presidente de un club y ya, sino que también es un magnate el tipo. Sí, ¿no? Sí, el viejo se la sabe también, o sea, trató de llevarlo incluso por el lado afectivo de decir a la gente, cabros, si de verdad necesitamos la Superliga, y es como, weón, todos sabemos que no. El Madrid, de hecho, es uno de los clubes que menos plata gasta todos los años porque tiene esta weá de saber vender y comprar. De hecho, hace poco vi así como una tabla, que al final era como que estaban gastando como 20 millones de dólares, que es súper poco en comparación a lo que gasta, qué sé yo, el PSG o el City, que recién el City quizás le salgan algunos réditos este año y todavía no aseguran la liga, de hecho. Y quizás puedan ganar la Champions, pero no sé, lo dudo, la verdad. Y no sé, yo encuentro que la Superliga, por más que hayan querido decir, no, es que toda la gente va a querer ver un Juventus-Barcelona y un Liverpool-Real todas las semanas, no es tan así. Hay gente que ve estos partidos durante años. Por ejemplo, el Liverpool-Real no se daba desde la final de la Champions y se volvió a dar aquí hace un mes. Y es bonito esperarlo, por más que la gente no puede ir al Sí. estadio. Sí, Es estoy de acuerdo. entretenido. Por ejemplo, la Libertadores ahora se ha hecho terrible fome porque siempre están, qué sé yo, Flamengo, River y Boca están metidos en cuarto y generalmente los tres pasan a semi y la Copa sigue siendo lo mismo. Y no sé si queramos eso porque ya, por ejemplo, el PSG, el típico equipo que cagonea y todos sabemos que va a cagonear antes de llegar a la final y el año pasado fue una excepción súper rara. Y el Real llega harto a la final, pero sabemos igual que se puede caer, lo mismo que pasa con el Barcelona o con la Juve, y siempre hay alguna sorpresa metida por ahí, cuando el Leicester llegó a cuarto, y es El entretenido. Porto el último Lo tiempo. que pasa es que yo creo que Roma. existe un factor de un contexto en que uno ve esos partidos igual, porque igual es fome como de repente armar una liga exclusivamente para ver esos partidos, porque la Champions igual es un acontecimiento histórico, ¿vos cachai? La Champions lleva generaciones de personas que lo ven, por ejemplo, de pendejos, ¿cachai? Y en el cual esos mismos pendejos se transformaban en jugadores, pues, ¿cachai? Entonces igual imagínate eh, encontrarte en un contexto de un partido de un Liverpool, como decís tú, versus Real Madrid, pero de manera orgánica en una semifinal, pues, bueno, es hermoso, ¿cachai? Y una Champions League con el himno y con todo el simbolismo que conlleva, pues, ¿cachai? Es bacán, pues. Exactamente. Es Cristóbal, terrible, o perdón, sea, Samuel. pensar en eso. Digan, no sé. Sí, para ir cerrando esta última parte, Cristóbal. Sí, mira, estaba escuchando muy atento está muy interesante. Yo la verdad, respecto a la Superliga, no me sé bien los detalles, man. También quedé como metido, o sea, que como de repente apareció esta noticia y fue como, ¿qué? ¿Cachai? Como, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Cachai? Esa fue mi primera sensación, como, ¿por qué? ¿De dónde? Y más o menos tiene que ver, yo estoy de acuerdo con lo que decía Daniel, como esta cuestión de correr los límites, o sea, como que ir probando así de hasta dónde pueden ir expandiendo, ¿cachai? Sus redes de comercio, de influencias, ¿cachai? Y creo que eso fue la Superliga un poco, como ver, tantear ahí cómo llevarse esta tajada del pastel, ¿cachai? Una vez más,
pero de una manera un poco más descarada, pues, ¿cachai? Y es triste igual, pues, o sea, es triste un poco lo que se... A mí, personalmente, no me gusta mucho la Champions. Veo las finales nomás, pero lo que pasa antes no me llama mucho la atención, la verdad. Como decía un lienzo de un equipo de Túnez, pues, cacha, decía, creado por los pobres, apropiado por los ricos, ¿cachai? Y yo creo que eso se ha transformado el fútbol, el fenómeno en Europa, bueno, en Latinoamérica igual, lamentablemente. Me da mucha lata eso, como que al final, como que el dinero, ¿cachai? Tenga tanto poder esta cuestión como para mover los hilos de una manera como que ya no hay, ¿cachai? Cada vez la gente que está acá más desprovista de autogestionarse de alguna manera y de hacer y de pelear contra estos colosos, estos titanes. Y yo creo que la Superliga fue como la expresión más grosera de eso, ¿cachai? Como de querer imponerse ya más allá, incluso de los otros poderosos, ¿cachai? Como de las otras ligas que igual manejan un montón de lucas, ya es como tu nivel de acaparar la weá es como ya inmoral, pues, bueno, o sea, pero era esperarse que la weá no iba a funcionar mucho. No sé en qué estará ahora, si al final la bajaron por completo o no sé qué quieren hacer con eso, pero también, como decía el Felipe, la Champions tiene un legado histórico que, nos guste o no, que tiene un peso por lo que significa la Champions históricamente. Entonces, eso también le da un prestigio distinto que inventar de repente un torneo, por mucho que estén los equipos más grandes, pero esa cuestión, si lo motiva precisamente la plata, ya puta. Los hinchas por lo menos saltaron al tiro, ¿cachai? O sea, en Inglaterra y todo eso se movilizaron, los del Liverpool. El Liverpool tenía la cagada. Ahí vemos un Sí, poco de hecho, entonces, el ir en contra del sistema, de hecho. sí, entonces esa weá, estos locos parecía que a veces tienen tanto poder que no lo creen que son clientes, como que los hinchas son al final clientes que, puta, de los que le pongáis la novedad te van a ir a comprar la weá porque son incondicionales. Mentira, loco, si los locos, hay toda una forma de relacionarse con el club y que estos weones están en otra dimensión, ¿cachai? Y acá en Chile también pasa, pues, ¿cachai? Con cómo están organizadas las sociedades anónimas respecto a la masa social, puta, lo que vimos con el Colo el año pasado. ¿Para qué hablar los otros proyectos? O sea, puta, lo de la U también, ¿cachai? A propósito, fuera Dudamel. Y eso. Sí, es que igual es interesante eso, lo que decís, ¿cachai? Porque si igual lo miramos al fútbol desde un punto de vista de mover los hilos, ¿cachai? Esa weá siempre ha pasado, weón. El Colo-Colo 73, weón. Eh, las Copas Libertadores de los argentinos de los 80, weón, eran un fiasco las weas, po, Como alguien ¿cachai? decía, ese Colo, el Colo de que retrasó el golpe. Sí, El 70. que se dice que, claro, era tanta la influencia del color retrasó incluso el Entonces golpe la de wea, Estado. Argentina 78, campeón del mundo. Sí, Sí, también lo que se eso es un habla un poco con ejemplo. la Argentina, también lo que se hablaba un poco cuando, bueno, esta primera como, una de las primeras como marchas como universitarias, cuando fue el 2015, cuando Chile ganó la Copa América y había una tensión bastante latente en la sociedad con los paros y las tomas universitarias, y es un poco como que vino a devolverle un poco esta idea de la moral al país y todo. sí, sí, pero yo iba más allá, pues, ¿cachai? Que si bien es cierto, esa cuestión han sido robos descarados de mover los hilos a favor de países más connotados futbolísticamente versus, por ejemplo, países como Perú o incluso nosotros, Chile, ¿cachai? Sin embargo, igual tampoco quiero jugar a la ley del empate con esto, pero ese robo, ese saqueo, no se hacía por un fin en específico tan arraigado en el cual los clubes viesen a los hinchas, ¿cachai? Como potenciados clientes, ¿cachai? Sino que era por un sentimiento que de verdad querían que el club ganara a toda costa, pues, ¿cachai? Entonces, un poco
Entonces, eso igual un poco da el beneficio de la duda y enciende un poco las pasiones que nosotros podemos sentir en cuanto a nuevos partidos de fútbol. Porque si lo extrapolamos a estos días, en donde, como dice el Cristóbal, eh, los presidentes de la sociedad anónima nos ven a nosotros como potenciales clientes, las pasiones se van a la mierda, no dan, es como decir, ¿sabes qué? Están organizando un campeonato para venderme la pomada y para que yo consuma y compre una par de camisetas, es como, es feo, ¿cachai? Es como que ya es como, te corta la leche, po, weón, ¿cachai? Para cualquier tipo de partido o para ver cualquier equipo, ¿cachai? Con la pasión y la magnitud que le hacía antes, ¿cachai? Y en parte eso explica igual el nivel paupérrimo del fútbol chileno actualmente, weón. Ah, sí, qué bueno. Chiquillos, llevamos ya más de una hora conversando. Definitivamente ha sido una charla muy interesante porque, como dije, hemos hablado de todo. No solamente hablamos de la psicología de masa detrás del fútbol y cómo poder influir una idea y poder o distraer las masas, sino que también hemos terminado hablando de todo, hasta del acontecer y del fútbol nacional e internacional. Así que nada, chiquillos, ¿cómo se sintieron en esta entrevista para ir terminando? Entretenido. Ah, Entretenido, sí. Todo- Es bacán tener de repente un espacio para hablar bien de estas cosas que es difícil de repente compartir con otras personas que quizás no se manejen tanto. Sí, exactamente. Esa era la finalidad de esto, poder expresarse más allá de un comentario de Facebook o de un tweet, sino que de poder juntarnos nomás. Así que nada, chiquillos, espero que haya sido de su agrado, que se hayan sentido cómodos. Y nada, invitar a quienes estén viendo a suscribirse al canal, pueden seguirme en redes sociales y nos veremos muy pronto. Un saludo, chiquillos. gracias. Chau. Fuera Chao, Bruno. chao, gracias. Aguante CPP, activo y combatiente. Activo y combatiente. Activo, Nos vemos, felas.